Muy buenos días. Hoy vamos a estar viendo cuál es el tratamiento para la evaluación de los bienes en el impuesto a los bienes personales y su comparación con impuesto a las ganancias. Les habla la contadora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repara. Bueno, vamos a estar entonces iniciando cómo es la evaluación de los bienes que posee el contribuyente. Cuando estoy haciendo la liquidación de bienes personales, también voy a tener que ver cuál es el patrimonio que tiene el contribuyente al inicio y al cierre del periodo fiscal que quiero liquidar. Voy a iniciar con inmuebles. Esto y considerando, como tenemos en el ejemplo, que se trata de un inmueble con destino a vivienda. En lo que es en el patrimonio, siempre voy a tener que tomar el valor de adquisición, ese valor que figura en la escritura, ese monto que en su momento se especificó, es lo que voy a tener que mantener en el tiempo en los diferentes periodos fiscales. En bienes personales voy a tener que tomar un valor actualizado. Si estoy hablando de que se trata de un inmueble que es con destino a vivienda, este tiene un tratamiento específico. Pero primero lo que tengo que aclarar es que estos inmuebles antes se actualizaban por un coeficiente que figuran dentro del anexo de la resolución 3836 del año 94. Esto fue hasta marzo de 1992. A partir de abril de 1992, este coeficiente ya pasa a ser 1, con lo cual el valor del inmueble siempre se tiene que actualizar por 1, o sea, ya dejó de aplicarse esta actualización. Por otro lado, lo que tengo que saber en cuanto a los inmuebles es que voy a tener un valor residual y para obtener ese valor residual tengo que calcular cuál es la amortización acumulada para poder grabar, y esto siempre específicamente en bienes personales, para poder grabar lo que efectivamente el inmueble todavía no se termina de amortizar. Entonces yo voy a calcular este valor residual siempre considerando nada más que la parte de la obra. Tengo que ver en la escritura qué porcentaje es la obra para poder amortizar. Entonces voy a tomar este valor de adquisición, actualizado, como les decía, valor 1, si es luego de abril de 1992, y descontarle las amortizaciones acumuladas. Este valor residual lo tengo que comparar con el valor fiscal. El valor fiscal es actualizar el inmueble por inflación y lo tenemos que hacer mediante los índices del IPC. Entonces, lo último, ya a partir del 2018, lo que se determinó fue que hay que tomar el valor fiscal a diciembre del 2017 y multiplicarlo por el IPC al 31 de diciembre del año en que estemos liquidando. Por ejemplo, en este caso fue al 31 de diciembre del 2020. Ese va a ser el valor fiscal que voy a tener que comparar con el valor residual, y de los dos voy a tener que grabar el mayor. En cuanto a los inmuebles, cuando estoy hablando de un inmueble con destino a vivienda, tiene un mínimo no imponible en bienes personales que es de 18 millones. ¿No? Todos los años se va a ir actualizando, ya para el periodo fiscal 2021 está en proyecto que se incremente este valor, pero lo que tenemos hasta ahora es 18 millones, que es lo que no vamos a tener que grabar, con lo cual cuando se calcule el valor residual o el valor fiscal, cualquiera de los dos, el mayor, cuando exceda a 18 millones, la diferencia es lo que tengo que grabar. Si es menor a ese monto, directamente no está grabado. Entonces lo que tengo que considerar es, por ejemplo, si yo tengo un inmueble que lo adquirí en 20 millones con destino a vivienda y lo tengo hace un año, con lo cual se me amortiza la parte de la obra un año, voy a considerar que la obra es el 80%, ahí me dice, bueno, el valor de la obra es 16 millones. Si se amortizó un año, voy a tener que el valor residual es 19.680.000. Si yo supongo o me fijo y hago el cálculo que recién vimos, cuál es el valor fiscal, si me da que es 18 millones, de los dos tengo que tomar para grabar el mayor. Y en este caso sería el valor residual, 19.680.000. Como es destino a vivienda y tiene un mínimo no imponible de 18 millones, lo único que voy a terminar grabando
es la diferencia. En cuanto a los inmuebles, existen situaciones especiales y acá lo vamos a estar viendo cuando se cede un inmueble, ¿no? Yo le cedo a mis hijos un inmueble con derecho de usufructo para evitar una futura sucesión. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Mis hijos no pueden tomar ningún tipo de decisión con el inmueble porque yo tengo el usufructo. Ante esto se plantea, bueno, ¿quién tiene que declarar el inmueble en bienes personales? Lo que tengo que tener en cuenta es que si la cesión se hace de manera gratuita, el 100% del valor del inmueble lo va a tener que declarar quien tenga el usufructo. Ahora, si se hace un contrato de cesión de manera onerosa, tienen que declarar este inmueble por partes iguales tanto los nudos propietarios como los usufructuarios, con lo cual acá van a tener que declarar un 50% y el otro 50%. Voy a suponer, como para dar un caso práctico, que se posee un terreno en Cava que fue adquirido por herencia en diciembre del 2008, ¿no? Y en marzo del 2020 cede a su hermana la nuda propiedad de este inmueble mediante un contrato oneroso con reserva de usufructo. Entonces acá ambas partes voy a tener que decir cuál es el valor residual o el valor fiscal de ese inmueble y ambas van a tener que declarar el inmueble en su declaración jurada dentro de bienes personales, ¿no? De estos, si sale que el valor fiscal o el residual, el que dio mayor, fue 12 millones, y que no estamos hablando de vivienda, por supuesto, en ese caso cada una va a tener que declarar el 50%. Otra situación especial que se da con los inmuebles son los condominios. En este caso, cuando existe un condominio donde se adquiere un inmueble entre varias personas, por ejemplo acá nos dicen que 2 amigos escrituran un condominio en diciembre del 2020, ¿no? Una cabaña en San Martín de los Andes, que la van a efectuar, o sea, la afectan a la locación. Entonces acá dice, bueno, el valor de adquisición fue 23 millones, considerando los gastos, el valor de la edificación, o sea, de la parte de la obra, es 18.400.000. Entonces acá dice, bueno, como es un condominio, los ingresos que se generen, cada uno lo va a tener que declarar en su cabeza, en su declaración jurada en ganancias. Y en bienes personales pasa lo mismo. Cada uno va a tener que declarar el 50% del valor residual de ese inmueble o del valor fiscal, lo que sea mayor, ¿no? En este caso me dice que el valor residual es 21.688.000. Bueno, cada uno de los condominios va a declarar por partes iguales la mitad. ¿Qué sucede con las mejoras? Estas mejoras que se introducen en los inmuebles. Yo tengo un inquilino que introduce una mejora, o sea, le da mayor valor, mayor vida útil al inmueble, haciendo un toilet, un quincho, una habitación, una pileta, ¿no? Le da más valor al inmueble. La mejora, en el momento en que se habilita en el patrimonio, se incorpora ese valor. En lo que es bienes personales también calculo un valor residual, pero es diferente al inmueble, o sea, lo tengo que hacer por separado, con el valor de la mejora y con un tratamiento específico que se le da en función a los trimestres que le falta amortizar al inmueble. Pero también voy a tener que considerar y grabar esta amortización, o sea, el valor residual de la mejora. Para los inmuebles construidos o las obras en construcción, en el patrimonio voy a tener que poner el valor de adquisición, ¿no? Más todos los gastos que se hayan realizado para avanzar la obra. Y en lo que es bienes personales también tengo que calcular sobre esto un valor residual. ¿Qué pasa con los rodados? Bueno, en impuesto a las ganancias también voy a considerar siempre el valor de origen, como que queda fijo siempre ese monto. En bienes personales, lo que voy a tener que hacer también es calcular un valor residual, pero siempre voy a decir, bueno, el auto se amortiza en 5 años, con lo cual durante 5 años sé que lo tengo que grabar. Si está amortizado por completo, recién al 6º año no voy a tener que grabar este bien. Y en bienes personales estará por un monto de 0 valor. Los otros 5 años voy a tener que ver cuál es el valor residual, ver el costo de adquisición, sacándole la amortización acumulada, y eso lo voy a comparar también con el valor fiscal, que es el valor que publica todos los años en la tabla AFIP, y de estos 2 valores tomo el mayor, con lo cual quiere decir que cuando ya esté próximo a amortizarse por completo, siempre voy a grabar este automóvil
al valor fiscal. Después tenemos los depósitos, en lo que es el patrimonio, va a ser siempre el monto que figura el cierre del ejercicio, en bienes personales va a ser también el valor que figura el 31 de diciembre, más los intereses que me estén generando. Y acá también aparecen estos depósitos, siempre hablando de los que no están exentos, sino los que están grabados, como por ejemplo una cuenta corriente. Si se trata de que está en moneda extranjera, voy a tener que evaluarlo al tipo de cambio comprador del BNA al 31 de diciembre y le sumo los intereses que se hayan devengado. Y si se trata de que es una cuenta en pesos, considero el valor que figura y además le sumo los intereses también que se hayan devengado. Después tenemos los créditos, ¿no? Esto de decir, bueno, a mí se me generó un crédito porque yo facturo honorarios, que voy por cuarta categoría en impuesto a las ganancias, voy por lo percibido, con lo cual esa factura no la cobro. Así que eso no me genera un impuesto en ganancias, pero sí me genera un crédito, y ese crédito está grabado en bienes personales. Ese crédito va a ir en el patrimonio, en impuesto a las ganancias, va a ir por ese activo, por el monto de esa factura, y en bienes personales voy a grabar ese mismo valor. En cuanto a las acciones, cuotas, participaciones sociales, en el patrimonio lo tomo al costo de adquisición, en bienes personales al BPP, que surja del último balance que se haya cerrado el 31 de diciembre, siempre del ejercicio que liquido. Para las cuotas partes de fondo de común de inversión, en el patrimonio lo voy a tomar al costo de adquisición, en bienes personales al último valor de cotización, también al 31 de diciembre del año que liquido, o valor de mercado. Después, ¿qué voy a tener? Los bienes del hogar. Los bienes del hogar, como mínimo, voy a tener que grabar el 5% de los bienes grabados que tengo en el país y el 5% de los inmuebles que puedo tener en el exterior. Como mínimo tiene que ser ese valor, o sea, cuando hago la liquidación en el aplicativo ya me va a tirar cuál es el valor mínimo de este 5%. Lo puedo modificar, por supuesto, pero lo puedo modificar por un valor mayor, nunca por un valor menor. Después tenemos los títulos y otros títulos valores. En lo que es impuesto a las ganancias voy a tomar el precio de compra, y en bienes personales al último valor de cotización, también al 31 de diciembre de cada año, o último valor de mercado. Y por último vamos a tener estos anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos. Cuando yo estoy abonando estos anticipos, estas retenciones, en la medida en que para esa declaración, para esa liquidación de ese periodo fiscal que estoy haciendo, no haya utilizado esos anticipos, cuando no se utilizan, esto es un crédito que tengo que grabar. Si yo supongo que en el periodo fiscal 2020, ¿no? Mejor dicho, en el año 2020, cuando estoy en los vencimientos generales de la declaración jurada que tuve que presentar en el 2019, yo ya sé cuánto es el impuesto que tuve que ingresar en el 2020. Ante esto calculo los anticipos. Estos anticipos que tengo que pagar o que tuve que pagar para el 2020 y parte del 2021. Cuando lo calculo, yo sé que lo tengo que abonar a partir de agosto del 2020. Entonces digo, cuando voy a armar la declaración jurada del periodo fiscal 2020, yo tengo que ver si puedo absorber todos los anticipos o retenciones, pagos a cuentas de impuesto a las ganancias para que me baje el impuesto determinado, ¿no? De ese periodo fiscal 2020. Si yo supongo que me dio un impuesto determinado de 200.000 y estos anticipos que yo ingresé fueron 250.000, yo sé que en impuesto a las ganancias ya no tengo que pagar porque me lo absorbe todo mi crédito, pero sigo teniendo un crédito no utilizado de 50.000. Estos 50.000 sí lo voy a tener que grabar en bienes personales para la DECLA del 2020 porque no fue absorbido. La otra situación es que a mí el impuesto determinado de ganancias para el 2020 me haya dado 300.000. Me dio 300.000, entonces, ¿qué pasa? Yo tenía a favor 250.000, con lo cual quiere decir que en realidad no tengo que grabar nada en bienes personales porque terminé absorbiendo todo para impuesto a las ganancias. De hecho, me da que tengo que grabar
50.000, o que tengo que ingresar como impuesto, mejor dicho, 50.000 pesos en impuesto a las ganancias. Así que tengo que saber eso, que en este caso solamente voy a gravar en bienes personales lo que efectivamente no absorbí. Y después tenemos los otros bienes que también se amortizan, y no estaríamos hablando ni de inmuebles ni de autos, que son aquellos que, por ejemplo, tienen una vida útil de 10 años, ¿no? Que son los bienes de oficina, los bienes muebles que utilizamos en la oficina. Pero también tenemos, por ejemplo, las computadoras, que como mucho las podemos amortizar en 3 años. Lo que tengo que saber acá es que no se compara con ningún valor como en los otros bienes, pero voy a grabar en bienes personales el valor residual. En impuesto a las ganancias siempre va a seguir siendo el valor de adquisición. En bienes personales voy a tomar el valor de origen, le descuento la amortización acumulada, ese valor residual es lo que termino grabando en la medida que no se haya amortizado por completo. ¿Qué pasa con la explotación unipersonal? La explotación unipersonal, en impuesto a las ganancias me tiene que figurar cuál es el patrimonio, ¿no? Esto de explotación unipersonal es cuando hay un capital invertido, un riesgo asumido de un mismo contribuyente que recae en su cabeza en lo que es impuesto a las ganancias, va a ir grabado por tercera categoría. En bienes personales hay que grabar este patrimonio. Entonces lo que hay que hacer en bienes personales es descontar activo menos pasivo, este patrimonio se graba. Ahora, si el pasivo supera el activo, es decir, que tenemos una deuda, esta deuda no se refleja, no la puedo descontar en bienes personales, y por supuesto que no tengo un patrimonio tampoco a grabar. Con los bienes situados en el exterior, si se tratan de bienes que no son financieros, bienes muebles, inmuebles, lo voy a grabar a su valor de plaza. Si son bienes financieros, a la cotización del 31 de diciembre del año que liquido. Y por último, lo concluimos con un ejercicio, y después en otro se verá bien cómo se hace la liquidación. Pero para entender esto yo digo, bueno, si yo estoy situada en el 2020, este es un contribuyente que tiene un inmueble como casa habitación, con lo cual el patrimonio de inicio y cierre deja el valor de origen, ¿no? 249.000. En bienes personales va a tener que tomar el valor residual, valor fiscal, que en este caso es 18.452.500, y a eso descontarle el mínimo no imponible de 18 millones en bienes personales. La diferencia es lo que grabo. Tiene otro inmueble que lo destina a alquiler, valor de origen, valor fiscal o residual, graba el monto total. Tiene un auto, valor de origen y cierre, que es el de patrimonio, valor fiscal o de tabla, es lo que grabo. Explotación unipersonal, el patrimonio del 2020 es lo que voy a terminar grabando para ese periodo. En cuanto a otros bienes, tenemos las computadoras, que están amortizadas por completos, así que en bienes personales es 0, y en el patrimonio va a ser siempre el valor de adquisición. Los bienes muebles de oficina, su valor residual es lo que grabo, que esto dijimos que tiene una vida útil de 10 años. Cuentas corrientes y cajas de ahorro, la caja de ahorro está exenta en bienes personales, la cuenta corriente grabada, tomo el valor del cierre al 2020 y es lo que grabo, y luego, bueno, el cierre de cada año es lo que voy a dejar en el patrimonio. Inversiones, plazos fijos, tanto plazos fijos tradicionales como los que tienen cláusula de ajuste, en bienes personales están exentos. Así que lo único que tengo que hacer es informar el valor, digo que está exento, y en el patrimonio, en ganancias, va a ser el monto que estaba al cierre. Y después tenemos todo esto que vimos recién, anticipos, retenciones de diferentes impuestos. Voy a suponer que esto que figura en el 2020 lo aplica todo en impuesto a las ganancias, con lo cual no le queda nada para grabar en el 2020 en bienes personales. Y por último tenemos bienes del hogar, que es el 5% sobre todos los bienes grabados que tenga en el país. Y les dije los inmuebles del exterior, pero en el ejemplo solamente tiene bienes dentro del país. Bueno, en la próxima entonces vamos a ver cómo se hace este mismo contribuyente la liquidación de este impuesto. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.